hemos ido mutando. Religiones, ideas callejeras, puertas internas. Nos identificamos y siempre hay un imán que nos atrae. Hubo un tiempo en que fueron las voces de la rebeldía, que tiraban salvavidas al futuro, al menos eso era lo que se creía. Siempre hay un imán que nos convoca, subliminales, y otros de la piel sin rumbo. Una flor, un pez, una blusa de colores, un verso dicho y otro escondido. Un pájaro herido. Siempre hay trayectorias marcadas por huellas viejas que se tratan de sortear o de reverberar. Lo cierto es que nos identificamos como las luciérnagas. Los bosques, los lobos, las constelaciones que han estado allí mirándonos de frente, sin nombre o con nombres. Y nosotros las cubrimos de pacificaciones, de hollines, de rezos y telescopios. Identificar es la consigna para unir y dividir. Y es así que en la huerta planeaba actividades sobre el círculo de las mujeres. También meditaba. Meditaba sobre la relación que tenía con mi amigo. Teníamos que tradicionarnos nuevamente, o sea, replantear nuestro vínculo. Yo ya no me estaba sintiendo en su misma dimensión. Todos nos tenían como amigos muy especiales y realmente lo éramos. Por eso muchas personas, tanto hombres como mujeres, venían a hablarme de él. Inclusive me había mostrado sus diarios íntimos, porque él tenía una costumbre que ya no me estaba gustando, y era que él fascinaba, despertando desde odio, desde erotismo, confusión. Por lo que yo le había dicho, mira, yo no puedo caminar contigo así de esta manera. Yo quizás he habitado en esta dimensión, pero ya no la quiero más. Pero tú no puedes andar fascinando a la gente, abriéndoles las ventanas y después cerrárselas sin aviso. Lo que él me había contestado y me dio mucha desilusión. Bueno, que cada uno se haga cargo. A mí me gusta fascinar a hombres y mujeres. Por lo que yo ya no sentía caminar en esa dimensión. Y de repente tuve un recuerdo, me vi a mí misma cuando ingresó aquel nuevo compañero tratándolo de fascinar. O sea, que me estaba reflejando en él lo que yo misma era. Bueno, yo sé que es difícil verse a uno mismo, pero en este momento me estoy viendo y no puedo ser responsable de él, ni de las demás personas, pero sí puedo ser responsable de mí misma. ¿Y cómo está siendo nuestro vínculo? Pensaba. Yo me sentía como que él me llevaba debajo del brazo como la lámpara de Aladino. Y cuando necesitaba de mi sustancia, solamente debía frotarla y el genio de mi amor aparecía. ¿Por qué? Porque él había abierto un portal. Sabía perfectamente que yo era receptora. Y él pensaba fuertemente en mí y sus pensamientos llegaban a mí. Yo sabía lo que a él le sucedía y eso también me confundía. Tendríamos que charlarlo, porque yo no tenía claro si era mi imaginación o que realmente hablaba con su espíritu, o yo misma me fabricaba un personaje. De pronto se aceleró mi corazón. Me estaba dando cuenta. Y comencé a tener sensaciones en el cuerpo, y es cada vez que voy al lugar del no sé. Yo intuía que volvería. Pero ese asombro, ese latir de mi corazón fue por un darme cuenta de que yo tenía apegos hacia él. Pero más que apego, yo tenía miedo no de perder su afecto, sino de perder la magia. Por lo tanto, esa magia que se formaba cuando estábamos juntos, de alguna manera yo la generaba. Y no me podía saltar algo tan importante para lograrla que generar amor. ¿Cómo podía haber sido tan manipuladora? ¿Cómo podía haber sido tan cruel?
Es eso lo que me molestaba de él realmente, porque me estaba viendo en él. Pero bueno, de alguna manera esa sincronía hizo que él también generara lo mismo. No me voy a poner en el plano de la única culpable. Él también fue responsable. Entonces comencé a preguntarme, ¿a quién amamos cuando amamos? ¿A quién admiramos cuando admiramos? ¿Es a nosotros mismos? ¿Y nos inventamos el rostro de alguien? ¿Amamos lo que se refleja que somos? ¿Y rechazamos lo que rechazamos de nosotros mismos? Es por eso que siempre sucede como un despertar y nos sentimos traicionados, heridos, como que nos mienten, cuando nos ocultan, y despertamos con una palabra, un pensamiento que nos hace un clic, y nos realizamos la pregunta: ¿con quién estoy? ¿Quién es él o ella? Cuando dejamos de amar a alguien, ¿es cuando desarrollamos algo de lo que no teníamos y obtuvimos? Y cuando su cosmovisión ya no camina junto a la nuestra, pero que en realidad nunca caminó junto a la nuestra y es lo que creíamos, lo que nuestras proyecciones en realidad creaban. Cuando ya no me identifico con el otro, es que el amor se ha separado y transcurre a otro río donde reflejarse. Y comienzo a comprender y a aceptar y a integrar. El amor tiene muchas aristas y no es tan malo identificarse en el otro. Es la posibilidad de ese reflejo de conocerte y de amarse a uno mismo. Por eso aquello de, yo amo a todos los seres, en definitiva, es en reflejarse a nadie. ¿Y qué evita eso? No saber de nosotros, de nuestras dolencias, de nuestras inseguridades y de miedo. Porque en realidad aquello de no generar apegos es simplemente el temor a la pérdida. Pero claro, no podemos quedarnos amando reflejo y mucho menos espejismos, que es lo que el sediento imagina y necesita ver. Y se dirige hacia ese espejismo, pero no calmará su sed ni encontrará el oasis. Es un transcurrir por alcanzar lo que no es y nos alejamos del camino y nos da una imagen distorsionada de lo que somos. No podemos quedarnos en los reflejos, aunque también es importante para aprender a amarnos, pero tenemos que verdaderamente hacerlo. No amar nuestras necesidades, porque ponemos en el otro la expectativa de que nos dé aquello que necesitamos. Espacio, respeto, confianza, pero eso se lo da cada uno. Y cuando ponemos la expectativa en el otro, es cuando se suceden las frustraciones. Pero siempre hay amores, afectos más cercanos que otros, y le tenemos miedo al apego. Para mí es privilegio. Compartimos de todo, sarpullidos de verano, diálogos internos, fuegos encendidos, tristezas permitidas, amores desconocidos. Todos estos privilegios descansan en los pretiles de nuestras ventanas, en la almohada de los sueños, porque estos afectos no tienen tiempo ni distancia y mucho menos etiquetas, porque el amor es amar por el simple hecho de amar. Pero si nos convertimos en las cuevas, en los cofres, para arrullarlos. Si no tuviéramos ese privilegio de los vínculos, necesario, privado, íntimo, para salvaguardarnos, ¡ay, qué lugar tan importante! Donde siempre puedo volver inexplorada, insatisfecha, asombrada, sin laberintos, sin ciudades, cuidada. Privilegio es una de mis palabras favoritas. Parece mágica. Es
como un lugar donde se puede reconocer el olor a naranjo. Para mí la palabra privilegio siempre la he sentido como un chisporroteo de lucecitas ámbar. Suenan como los llamadoros de ángeles, porque ese privilegio de los afectos es un nido, y de ese nido nos nacen alas y podemos volar, sin la necesidad de estar uno en el otro, que podemos volar como los gansos, uno delante y otro detrás. Pero bueno, tenemos que tener cuidado y darnos cuenta cuando el espejo que viene hacia nosotros tiene que ver con las sincronías internas. Es decir, si nos desvalorizamos, va a venir alguien que nos desvalorice y somos nosotros los que le damos de beber de esa copa. Estando en esas meditaciones de los espejos, esos darme cuenta, ese autoconocimiento tan importante para saber lo que quiero y lo que no quiere mi ser, para no estar siempre corriendo detrás de espejos y estar a la sombra del otro. Y es necesario, aunque se venga un tembladeral, aunque tengamos que atravesar las tormentas del autoconocimiento, es necesario para estar después más claros. Pero lo cierto es que estaban en esas meditaciones y no solo que no había parado ese nerviosismo en el estómago, sino que de pronto sentí como un susurro que lo traduje en estas palabras: es hora de volver. Miré hacia todos lados a ver si alguien me llamaba, no había nadie, estaba sola en la huerta, los demás estaban en la casa. Y así nuevamente escucho una vibración que la traduje nuevamente: aún no se ha encontrado a sutileza. Esta vez lo escuché muy, pero muy clara la voz. Me levanté del fogón, miré detrás de los árboles. No vi a nadie, pero cuando me di vuelta, me di de cara con los maíces. Y me di de vida cuenta, ellos eran los que hablaban. Los mismos cuando comenzaron los viajes al lugar de no sé, o más bien eran hijos de aquello que mi amigo me había regalado y que junto a Luciano, mi nieto, cultivé. Y allí comprendí el malestar del estómago. Eran porque sentía vibraciones. Porque la estructura del hombre racional es el que hace concebir que el único lenguaje es el que emitimos a través de la palabra. Y ahora lo comprendía mucho más claro. Todo se comunica. Lo podía sentir como un susurro. Todo el día no había pasado así en ese estado. De pronto me acordé de alguien y lo llamé. Todavía no había sanado la ansiedad, así que fui hasta la casa, me escondí en el baño para poder hablar tranquila. Así que llamé a mi amigo, que todos llamaban loco, a Santiago. Hola, ¿cómo estás? Estoy escribiendo una saga de cuentos, le dije. Y es cuando voy al lugar del no sé. Es el interior de uno mismo. Ya lo recorrí, pero tengo que llegar hasta la puerta de sutileza. Y sabes que pensé en ti, por eso quería decirte que te cuides. Hola, me dijo Santiago. ¿Qué hay, duende? ¿Qué estás intuyendo? Tú escuchas voces. Sí, es verdad. ¿Cómo lo sabes? Y todo el tiempo las escucho. ¿Cómo llegan a ti esas voces? Y son distintos planos, distintas frecuencias. Pueden ser densas como pueden ser sutiles. Yo soy el que las sintoniza. Según mi estado mental, es como las enfermedades. Para agarrarte un virus tenés que tener un estado mental que te permita enfermarte. Como sabes, yo ya no creo en las enfermedades, que no sea otra cosa que mental y emotiva. De eso se trata, Santiago, cuando te digo que te cuides.
Si tú abrís demasiado el canal, te llegan, entre comillas, por así decir, voces de todo tipo y frecuencias, sutiles, densas, como tú bien has dicho. Tienes que comenzar a protegerte. Abrirlo solo cuando tu consciente lo solicita, porque si no te pueden llevar a muchos mundos a la vez, y a eso es lo que catalogan esquizofrenia. Nadie entiende, pero verdaderamente se escuchan. Y sabio es aquel que sepa protegerse. El ir a todos esos mundos paralelos corres el riesgo que en algún momento no puedas volver. En oportunidades nuestro ego nos juega una mala pasada y nada más ni nada menos que la posibilidad de escuchar más, algo así como los perros que sienten otras frecuencias que nosotros no escuchamos. Bueno, no te preocupes, yo solo trato de mantener la calma y no irme por la corriente. Es como estar en un bus, hay murmullo, pero yo estoy siempre en mi centro. Bueno, cuídate, pues el ego es una de esas sombras y a veces no superas y nos tentan las dudas, los miedos, la sensación de no estar en ninguna parte y en todas. O peor, nos creemos seres superiores. El ego son trajes tan finos que no te das cuenta. Tranqui, Raquel, yo aprendí a manejarlo. Si no le das lo que necesitan para vivir, se van. Porque estás vacío para ellas, no consiguen nada contigo, a menos que entres en sus juegos. Si fuera posible, comienza a dejar de leer y dirigirte a una sola ceremonia y no a muchas a la vez, porque te puedes encontrar en mucha densidad y las sombras pueden estar allí. Recuerda, las medicinas no se mezclan. Tampoco te exponga contándoles a todos a boca de jarro. Y otro consejo más, busca apoyo en trabajar en la tierra, eso te ayudará. Tranquila, te digo nuevamente, Raquel, que estoy bien. Bueno, me quedo más tranquila. Pero te advierto, el manicomio está lleno de gente que no supo cerrar el canal. Y si te crees superado, iluminado, detente. Si dudas, búscame. Gracias, duende, gracias. Cuídate tú también. Bueno, en la huerta traté de quedarme con la mente en blanco, porque causa mucha emoción eso, darse cuenta, como dije anteriormente, atravesar las tormentas del autoconocimiento, pero uno después queda más claro, queda más en paz. Había trabajado los enojos y les voy a contar porque justamente fue con una acción con mi amigo, a quien esperaba. Y me enojé porque una vez estaba en un vivero y había visto unos árboles hermosos, había visto desde Santa Ritas, glicinas, y recuerdo que lo llamé para decirle, mira, estoy acá en un vivero, ¿qué árbol querés que te lleve? Ay, a mí me encanta la glicina, ¿no querés una glicina? La cual él me contestó, no quiero que me traigas nada, yo voy viendo lo que voy plantando. Ah, bueno, menos mal que te pregunté, chao. Pero yo quedé más que enojada, quedé furiosa. Pensando, pero ¿cómo? Le voy a hacer un regalo y no lo quiere. Entonces me hice un parate. Bueno, es verdad que dicen, el enojo tiene que ver con algo interno, que cuando nos enojamos con alguien es porque se nos movió algo. Entonces empecé a tratar de encontrar el porqué y empecé a hablar conmigo misma, pero no entiendo cómo, no quiero los árboles que son tan hermosos como las glicinas, él que tiene lugar para plantar. Y ahí me detuve, ahí me hice el clic. Me di cuenta de dos cosas. Una era que mi enojo era ese, en realidad, que no tenía yo un lugar para plantar. Entonces que yo en realidad les regalaba lo que a mí me gustaría tener. Y el otro, darme cuenta, fue que entonces teníamos que estar atentos, porque esta es otra arista del amor, el aprendernos. Y cuando alguien nos hace una atención, o nos regala flores, o nos prepara el desayuno,
¿No será quizás que es la forma de aprender lo que a esa persona le gustaría? Porque muchas veces regalamos a partir de lo que nosotros queremos. Y cada uno ama a su manera. Entonces está bueno, creo que aprenderse y estar atento a esos detalles. Pero bueno, quedé más tranquila y feliz porque tenía una herramienta muy importante, porque una cosa es leerlo, esos conocimientos, pero cuando uno lo lleva a la práctica, lo integra, eso es recién sabiduría. Y en la mente podemos tener mucho conocimiento, tenemos montones de informaciones, pero que muchas veces no las aplicamos. La mente es más ligera, lo puede tener más claro, pero la emoción, el cuerpo, tiene otro ritmo. Entonces a veces demora más. Y la única manera de aprender esas dos dimensiones es a través de la experiencia. Así que mientras estaba tranquila, en paz, tratando de irradiarme de las plantas, de los maíces, que hacía rato se querían comunicar, comencé este viaje al lugar del no sé. Y así, con la mente en blanco, fue que Ndishu, espíritu en transformación de Raquel, caminaba por aquellos montes espinosos, hasta que alcanzó la orilla de un río, y de pronto escuchó voces. Levantó la vista, y sobre la roca habían dos hombres, con pollerín blanco, con listas rojas y un tocado de plumas rojas, sostenidas por una vincha blanca. Uno de ellos, con el brazo extendido, señalaba hacia su costado, diciéndole: mira lo que te muestra el gran espíritu. Para la sorpresa de Ndishu, vio pequeñas olas y por encima pequeñas olas pero de fuego. De pronto apareció del cielo el pájaro de fuego, con su plumaje de color naranja. De sus finísimas plumas salieron muchos otros pájaros que, al unir sus finísimas plumas de las alas, formaron una gran opi. Ndishu se introdujo hacia el centro y de pronto vio que allí estaba el espíritu de su amigo. No se dijeron nada, pero de pronto apareció en una noche luminosa un astro azul que se movía en suaves oscilaciones y al moverse dejaba una estela de amarillo muy tenue, casi blanco. La estela giraba alrededor y se introducía en el astro azul y volvía a salir y volvía a entrar en una danza exquisita. En la estela amarilla se veía la fisonomía de una mujer y en el astro azul se veía la fisonomía de un hombre. Era tan maravillosa la visión que una energía contuvo la respiración. En esa compasión que solo los hechos más sublimes pueden generar, estaban siendo partícipe del universo. Su amigo tenía las manos dentro del astro azul. Era maravillosa esa visión del universo en expansión. Era amor, la energía del amor. No podía explicarlo. Él le tomó las manos, estuvieron un rato así, mirando la magnificencia. De pronto sintió voces lejanas. Era su sobrina que la llamaba a comer. Se levantó de la huerta dándose cuenta que sus manos tenían color azul, pues se había roto la tinta de la lapicera.
Almorzamos y después de almorzar, como siempre, me fui a dormir la siesta. En ese momento me llama mi amigo que no iba a poder ir. Y en ese mismo momento tuve un recuerdo. Fue muy fugaz la imagen que vi, pero sabía que tenía que atenderlo. Así que me recosté a descansar y me dormí pensando en ese recuerdo. Y era cuando tenía alrededor de 7, 8 años. Todas las noches antes de ir a acostarme, mi madre siempre, en lugar de besarme, me decía: cuando llegue tu padre, cierra bien los ojos y hazte la dormida, que como siempre va a venir borracho. Eso sería algo horrible, pensaba, pues ni bien llegaba, sentía las peleas que me crispaban. Parecía que mi corazoncito se detendría en ese mismo momento, porque escuchaba los gritos horrendos de mi madre. Pero no sabía si era tan horrible, pues estaba segura que mi padre siempre pasaba por ahí a besarme. Lo sabía porque dejaba siempre un caramelo debajo de la almohada, que cuando me despertaba lo encontraba. No lo veía porque a esas alturas yo ya no estaba allí. Ya estaba dormida. Yo siempre soñaba lo mismo, que debajo de la cama tenía una puerta disimulada, por donde me arrastraba para entrar por allí. Y el principio de ese laberinto, de esa puerta, había una pieza como en forma tubular, y en esa pequeña pieza guardaba todas mis revistas y recortes. Y luego del tubo venía una luz, y después recordaba que podía llegar a donde quisiera, ora a Parque del Plata, ora a Villa García a jugar con mis primos, o más magnífico aún, podía estar luchando junto al capitán con su tripulación y un pulpo gigante, y con muchos otros lugares increíbles, y con todos los héroes de mi infancia. Y así fue como me fui quedando dormida, con todos estos recuerdos que no entendía por qué habían venido en ese momento. Endiyú, espíritu de Raquel. Raquel está recordando. Ese fue tu comienzo. Debemos devolver. Pero es tan hermoso el universo. Pero debemos devolver. Esa es la misión. Dejamos una puerta abierta en algún momento de nuestra existencia como seres espirituales. Y por eso ahora nuestro espíritu fluye hasta aquí. Tú en Endiyú lo haces fácil. Vas y vienes, pero no todos podemos hacerlo. Y tu esencia hace que me cueste a mí volver, y que el cuerpo físico de mí no pueda conectarse con su espíritu. Es decir, el amigo de Raquel no puede conectarse con él. Te conectas más tú. Endiyú se conecta más Raquel que él mismo. De pronto Endiyú vio a alguien conocido que la saludaba desde la luna. Y qué gracioso, dice, lo conozco. E inclusive Raquel estuvo hablando con él hace un rato. Sí, hay muchos que se hayan llegado hasta aquí y no encuentran la forma de volver. Prefirieron evadirse del otro medio y dejaron a su ser abandonado. No quiero que le pase lo mismo a mi espíritu con mi cuerpo físico. Tenemos que encontrar la puerta. Sí, Raquel está recordando, ese fue el comienzo. Yo debo encontrar el mío.
de cómo abrimos los portales y confluimos aquí. Seguro también fue mi infancia. En momentos difíciles los niños tenemos la puerta más abierta, el portal más abierto para poder llegar a estos lugares. Pero cuando mi ser estuvo en ese lugar, tú no habías nacido en él, pero estuviste aquí y quizás desde allí nos conocimos. Y sin querer nos atraemos mutuamente a este lugar, porque aquí no hay espacio y tiempo. Si Raquel llega a traspasar nuevamente la puerta, como cuando lo hizo en la infancia, puede pasar dos cosas: que se pierda y no llegue más a su cuerpo físico, o tu espíritu te unifiques a ella para cumplir vuestra misión, cuerpo, alma y espíritu alineado. Raquel debe encontrarte y cerrar juntas la puerta para poderla abrir nuevamente, pero en forma más consciente, más madura y con la misión que vinieron. Así que ahora entiendes, está más cerca Raquel y Endishu de mi espíritu que mi cuerpo físico. Y es tan grande esa comunicación que hace que mi espíritu se separe cada vez más de mi cuerpo físico. Mira a tu cuerpo físico. Ella está soñando. Recuerda y recuerda. Se sentían tan vivos los gritos. Quiso quedarse y recibir el confite, pero no pudo. La besó su padre. Eran tan vivos esos recuerdos que Raquel se movía y se movía. Se quejaba. Entró en el tubo, se raspó un poco las rodillas en el pasaje. Iba con un vestidito de rosas rojas que le había hecho su tía con sus propias manos. Tomó su bolso de piedras que llevaba a todos lados. Eran piedras preciosas que había recogido en las calles cuando iba de vacaciones allá a Paysandú. Recogió su sombrero de paja y tomó la cartera. Y así se fue. La bolsa, claro, pesaba mucho. Su amigo, el niño duende, le había dejado una nota en la almohada. Te están esperando, ve a dónde están los hombres del árbol. ¿Dónde sería ese lugar? Y tuvo un recuerdo de unos árboles, o más bien lo soñó. Tenían caras en sus raíces. No sabía dónde estaba, porque ese recuerdo parecía que viniera del futuro, pues se vio en ella misma, pero grande, en ese lugar. ¿Qué lugar era ese? De pronto vino un viento que casi la arrastra, a ella y a su bolso con piedras. El sombrero más liviano salió con tanta velocidad de su cabeza que no pudo ir tras él, pero el bolso con sus piedras quedó petrificado en el suelo por el peso. Petrificado como las caras de aquellos árboles se movían y le hablaban. Veía a los hombres de los árboles moverse, mas de pronto se dio cuenta que no solo los hombres de los árboles se movían, también los hombres del musgo, y todo comenzó a tomar vida, a moverse, a susurrar. Mas ella era invisible para los ojos de aquellos hombrecitos. De pronto uno de los hombres árboles le habló. Sí, esto es lo que ves. Hay muchas dimensiones. Tú elegiste venir acá. Convivimos todos juntos, aunque no nos vean, pero separados. Cada uno elige dónde quiere vibrar. Tú misma formas parte de otro sistema y hay otros por sobre ti. Cuando juegas a los sapitos en el agua, para algunos seres es más que los ciclones que arrasan las costas de tus playas. Es alguien que quizás como tú patee un charquito. Ya sabes,
de este lugar. Ahora debes de volver a unirte con tu espíritu. Este lugar lo abriste de niña y es hora de cerrar para volver. Tu amigo debe terminar el cuadro que de niño no pintó para encontrarse con su espíritu, para cerrar la puerta y volverla a abrir.